Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. ¿Por qué la democracia no basta para producir paz y prosperidad? ¿Por qué fracasan la mayoría de los gobernantes, a pesar de que puedan tener la mejor voluntad y buenas intenciones? ¿Por qué la discrecionalidad burocrática fomenta la corrupción? ¿Existen otras formas de organizar el Estado diferentes de las que actualmente tenemos? ¿Es posible hacer de manera democrática los cambios de fondo que necesitamos? Estas son las inquietudes que plantea la Asociación Pro Reforma, un grupo cívico, apartidista, que propone una reforma parcial a la Constitución mediante consulta popular con el objetivo de establecer en Guatemala un verdadero Estado de Derecho que garantice la protección de los derechos individuales, la vida, la propiedad y la certeza contractual, para reducir los grandes problemas de Guatemala que son la violencia y la pobreza. ¿Es esto posible? ¿Cuáles son los cambios que proponen? ¿Qué garantías existen que con dichas reformas el sistema resulte mejor que lo que hasta ahora conocemos? Hoy Dionisio Gutiérrez recibe en Libre Encuentro a miembros de la Asociación Pro Reforma, así como a juristas y analistas para discutir y cuestionar la propuesta de Pro Reforma. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy nos acompaña el licenciado Alejandro Valdizón. Él es abogado y notario, catedrático universitario y miembro de la Asociación Pro Reforma. También nos acompaña el licenciado Alfonso Abril. Él es el coordinador general del proyecto de Pro Reforma. El licenciado Juan Carlos Simón, secretario de la Asociación Pro Reforma. Y nos acompañan también el licenciado Alejandro Balcells. Él es abogado y notario, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECOM. Y el licenciado Álvaro Velázquez, investigador asociado de Flaxo, Guatemala y columnista de Siglo XXI. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Yo no sé si corro peligro aquí entre tanto abogado, pero ahí les encargo. Porque al final, cierto, aquí es economista Lick Simmons. Sí, pues bienvenidos. Administrador de empresas. Bueno, entonces estamos más balanceados. Excelente, pues bienvenidos. Al final, la vida de una nación y quienes la habitamos, luchamos cada día por hacerla mejor, por ir construyendo eso que llamamos una sociedad moderna, pacífica, progresista, que vaya resolviendo los grandes retos y los grandes problemas que toda sociedad tiene y sobre todo, de alguna manera, ir creando el ambiente para que todos y cada uno de los que formamos cada pueblo, pues tengamos una oportunidad de alcanzar una vida digna y próspera. Con eso en mente, ustedes pues son profesionales en distintas ramas, como ya confirmamos, no son todos abogados, y hacen un esfuerzo por dar un aporte en esta línea. Es difícil a veces encontrar o lograr acuerdos y consensos para tomar esas grandes decisiones que al final pues van construyendo eso que yo mencionaba, una sociedad moderna, bien construida. Los pueblos necesitan en todo momento esperanza y más en épocas de crisis, especialmente como la que estamos viviendo, y más si tomamos en cuenta la cantidad de décadas a través de las cuales hemos venido acarreando tantos errores, tantas dificultades y al final relativamente pocas soluciones. No logramos el nivel de desarrollo que todos quisiéramos. Entonces sí es importante el discutir proyectos como el que el Grupo Pro Reforma está promoviendo, porque de alguna forma trae nuevos temas de discusión a la mesa de debate público, temas interesantes, temas que sí hacen que pensar. Y por supuesto hay profesionales que no están de acuerdo con todo o al menos con parte. Tal vez resumamos, licenciado Simmons, en muy pocas palabras, el movimiento Pro Reforma, el proyecto que ustedes tienen, ¿en qué momento está? Porque ya lleva algún tiempo activo para empezar el debate. Sí, hace como 5 años empezamos ya a plantear públicamente precisamente ese cambio de sistema. Hemos creído que es importante lanzar sobre la mesa temas discutidos para ser tocados de fondo, para estructurar precisamente esa cimentación que todos queremos discutir por encima de unos buenos cimientos y construir encima de eso, reconstruir, pero que tenga cualquier cosa que amerite ir mejorando el sistema, pero que tengamos bien fundamentados los cimientos. Y en ese sentido nos fuimos a plantear algo que creemos que es una discusión sobre ciertos principios generales en los que podemos estar de acuerdo y discutir sobre esos principios, lo más importante. Sobre eso puede haber diferencias
temáticas o de estilo o de forma, porque nosotros mismos discutimos esto durante varios años. Manuel Ayau empezó en los años 80 a hablar de este tema, de buscar que se estableciera un Estado de Derecho mejorado. Digamos, estamos afinando nosotros el sistema, que creo que es una coincidencia entre todos. Y la Asociación Pro Reforma llega a plantear un esquema de reforma constitucional para ir un poco más al fondo del cambio de la sociedad y la política que tenemos en el país. En el año 82 empezó 92, y eso es el fundamento sobre el cual se inicia la discusión sobre el cambio de sistema en Guatemala. Esto el doctor Eduardo Mayora y Manuel Ayau lo hicieron para una universidad de Boston que los contrató en aquella época, en los 80s, cuando se hablaba de que las economías de mercado eficientes que estaban surgiendo en el mundo eran solamente bajo esquemas de ciertas dictaduras o de gobiernos muy autoritarios, y que cómo se podía pasar a una economía de mercado, de una economía, digamos, intervenida en decadencia hacia una economía próspera, sin dictadura. Y ahí empezó este estudio. Y después se llegó a profundizar aquí con algunos de los miembros de la asociación, que hay 5 o 6 doctores en Derecho, algunos de ellos constitucionales. Está José Luis González Dubón, que ha estado también en este programa, gente muy estudiosa. Está Alejandro, un profesor universitario también, pues que el interés ha sido presentar algo para el debate. Sabemos que se va al plano político, en esa etapa estamos, pero tenemos que consolidarnos en cuanto a qué es lo que estamos planteando, que no es realmente solo un esquema o una propuesta política, es algo pensado, fundamentado, y quisiéramos llegar a esos acuerdos de ciertos principios. Sobre eso, que sigamos construyendo. Ustedes lo que buscan es una serie de reformas a la Constitución, las cuales se lograrían vía una consulta popular. No una asamblea constituyente. Así es, no una asamblea constituyente. Así es. Sí, se propone reformar 72 artículos de los 281 que tiene la Constitución. Y tenemos un solo objetivo, que tengamos un Estado de Derecho que respete los derechos individuales de las personas. Ya. Licenciado Balcells, ustedes sostienen que más allá de que sea cuestión de leyes, es o debe ser también cuestión de personas. Y usted ha dicho que no con cambiar las leyes se va a respetar el Estado de Derecho. ¿Por qué? Eso es, hemos caído muchas veces, y eso es cíclico en nuestra historia, y muchos países lo tienen, de que consideran que al renovar su cuerpo normativo ya encuentran las soluciones. Nosotros hemos partido de que la Constitución que tenemos es una Constitución buena, es una Constitución que es un buen instrumento jurídico. De hecho, lleva ya bastantes años en vigencia, y en este país eso ya es un récord. Y el tema es que no se ha desarrollado, y segundo, no se ha respetado. Por eso es que nosotros hemos creído que lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones, exigir el efectivo cumplimiento de la ley y respetar la Constitución. El tema en Guatemala es que nadie respeta la Constitución, no existe un respeto a la Constitución. Existe una irreverencia total a la Constitución, tanto del lado de la gente que gobierna muchas veces, como de nosotros los que estamos los gobernados. Nosotros sí consideramos que está bien que se hagan estos temas, que se tomen estos debates, pero que sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo teniendo esta inercia, este dinamismo en Latinoamérica, donde con reformas constitucionales se trata de perpetuar también mucha gente en el poder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, abrir la puerta de reformas constitucionales en estos momentos es un tema bastante peligroso. Bueno, yo estoy de acuerdo que sí hay que tener cuidado con abrir la puerta hacia reformas constitucionales, y precisamente por eso hay que analizar con mucho cuidado qué es lo que se persigue. Y también estoy de acuerdo con que la Constitución actual no se respeta, pero habría que encontrar que hay ciertas deficiencias dentro de la propia Constitución como está definida actualmente, que son las que propician esa irreverencia hacia la misma Constitución. Entonces eso ha significado, por ejemplo, la decepción en la población con los procesos políticos, con los procesos democráticos, con los procesos de justicia. Y aquí es donde uno encuentra ciertas reformas claves. Por ejemplo, el tema de la elección de los miembros del Congreso. Pasar de un sistema
que es totalmente anónimo para el elector, donde no sabe ni por quién está votando, a un sistema de elección uninominal, es un paso hacia adelante que permitiría un mejor control democrático del electorado, de la población sobre sus representantes, por ejemplo. Esta es una reforma clave. Pasar a un proceso donde se despolitiza la integración de las principales cortes, entiéndase Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, le daría una mayor solidez y mayor independencia y mayor funcionalidad principalmente al sistema de justicia, y de eso es de lo que se trata. La Constitución es esencialmente buena, pero tiene cierto grado de ingenuidad, por así decirlo, en la manera en que se entiende que se van a desarrollar los procesos políticos, y eso es lo que se pretende corregir. Pero lo importante acá sería ver en qué consiste esa despolitización, porque igual en la propuesta de ProReforma está que la elige el Senado y es una comisión de postulación. Y el tema que nosotros tenemos ahorita en Guatemala es la politización de esas comisiones de postulación. Y preocupa que en la ponencia de ustedes, pues, esté conociéndose que las comisiones de postulación sean los decanos. Si precisamente ese es un punto que hay que tocar. Lo que pasa en el Colegio de Abogados es un tema ya nacional, lo que está pasando en el país. Entonces, digamos, las comisiones de postulación están permaneciendo intactas. Es más, está diciendo que son todos los decanos, el presidente del colegio y el presidente del Tribunal de Honor del colegio, los que le están dando el poder a ustedes de tener ya no 13 magistrados, sino 15 y vitalicios. Bueno, ese es un tema que a mí, se los digo, en la parte yo soy abogado litigante, lo sufrimos, no nos quisiéramos imaginar lo que fuera en este país en estos momentos un magistrado vitalicio. Yo aquí veo dos temas. En primer lugar, digamos, está clara que el tema de la comisión de postulación no se altera sustancialmente de cómo está la Constitución actual, pero sí se abre todo un proceso en la propuesta para el escrutinio público, que es sumamente importante como para, digamos, depurar lo que sea el resultado de esas comisiones de postulación. Eso yo creo que es un gran avance. Y el hecho de que sean cargos vitalicios, yo le veo una ventaja en el sentido que despolitiza el nombramiento, porque ya no están, digamos, los magistrados tanto en cortes de apelaciones, pues yo también soy abogado litigante, y Corte Suprema, supeditados al interés político que los pone ahí. Pero ¿cómo garantiza eso entonces que se respete el Estado de Derecho? Como que es una pieza le da estabilidad, de un complejo rompecabezas del que faltan muchas piezas. Le da una estabilidad que hoy por hoy no tiene, y también, por supuesto, establece los mecanismos para depurar en determinado momento a los magistrados que no están ese es uno de tantos elementos que busca una reforma que tenga como objetivo el fortalecer el Estado de Derecho y una democracia de instituciones. ¿Qué es el objetivo que ustedes buscan? Es que principalmente no son temas aislados, tienen una vinculación todo lo que se ha planteado. Primero, fortalecer el sistema judicial tal vez es a lo que más se le dio realmente interés en esto. ¿Cuáles son los puntos claves en la propuesta de ustedes para digamos, eso? el tema económico. Hoy día hay una prioridad en la Constitución, de acuerdo con lo que se estableció en la Constituyente. 5% de los ingresos ordinarios se va a la Universidad de San Carlos, el 3% se va al deporte federado y el 2% como mínimo para el organismo judicial. Nosotros creemos de que los organismos deben de plantear sus presupuestos y deben irse a discutir pública y políticamente, como sucede con los presupuestos del Ejecutivo y del Legislativo. Y ahí se van a ver las prioridades, que esa es la función también de los políticos, que deberá seguir siendo así, públicamente discutir qué es lo que la población necesita primero. Será el deporte, en fin, será la justicia. Entonces, que ahí se vea y ese presupuesto sea elaborado por ellos de acuerdo a sus necesidades. Y allá que se discuta con qué alcanza y qué no alcanza. Por otro lado, hay un presupuesto hay una norma presupuestaria que estaría prohibiendo que se presente un presupuesto deficitario. Porque de entrada eso va contra la lógica, y además es un problema de trascendencia para generaciones que sigamos con esas puertas abiertas. Entonces, el fortalecimiento también está en cuanto a la cultura. Nosotros sabemos que la cultura tiene que ir cambiando. O sea, no estamos hablando de un magistrado, el perfil debe cambiar. Es un magistrado distinto. Claro, cuando hablamos de vitalicio, algunos dicen, no, pero Dios guarde, entonces, ¿qué pasaría? Miren. El proyecto ha generado muchas dudas. Yo me he estado dedicando a leerlo exhaustivamente, a leer la filosofía que lo inspira, leyendo a Hayek, leyendo a otros autores. Va por buen camino, Lick, ¿verdad? Por supuesto. Me lo regaló mi buen amigo Giovanni Frati, de Legislación, Derecho y Libertad. Aquí encontré el sustento filosófico de la propuesta. De esa época ahí ya está propuesta la propuesta de la Cámara Legislativa, la Cámara Alta, generacional,
la propuesta de la Cámara Diferencial, ¿verdad? Que produce decretos legislativos. Entonces, es evidentemente una propuesta inspirada en un proyecto filosófico, esa es mi primera observación, filosófico-ideológico, que aspira a una sociedad ideal, a un reino de la libertad, tal como está planteado aquí. Y yo, como vengo de algunas posturas también extremistas, ya abandonadas afortunadamente, entonces me dan miedo todos los... No es tan extremista, ahora me dan miedo todos los extremos. El reino de la libertad en Hayek es lo mismo que el reino de la libertad en Marx. El cuestionamiento que hay a la democracia que yo veo en el proyecto parte de una realidad. La gente está decepcionada con la democracia, y aquellos proyectos que parten de ese pesimismo de la democracia nos salen con soluciones bastante radicales, y precisamente ahí cabe el tema de que hay que cambiar todo el sistema. Lo mismo dice el presidente Chávez en Venezuela. Juro sobre esta constitución moribunda, fue lo primero que dijo cuando asumió el poder. Esas tentaciones de cambiar todo el sistema es lo que a mí me da gran pena. No solo porque llevamos una democracia joven, sino que una constitución que todavía, como dijo Mario Fuentes hace unos días, es inocente, no se le ha demostrado que sea culpable en todo lo que alegamos. Nosotros, yo en lo personal creo que Guatemala sí requiere reformas constitucionales, institucionales y legales, pero graduales y moderadas, no de un Yo creo que esa es la forma que estamos planteando, precisamente las enmiendas. Yo creo que no, porque finalmente son enmiendas parciales. El sistema que se está planteando es una sustitución total del sistema vigente. Lo correcto debería ser... Eso es lo que necesitamos, una reforma. Lo correcto debería ser decirle al auditorio, ustedes cojan entre la constitución vigente y la nuestra. ¿Sí? Y no se está planteando, sí se está diciendo, es puntual, es acomedida. Y no es cierto, se está cambiando por completo las reglas del juego con una premisa. Sí. La premisa es que la soberanía popular ya no debe existir. Los políticos deben bajar. Eso es totalmente falso. Se lo puedo citar de aquí. Bueno. Porque ese es el verdadero punto de distinción. Es decir, la democracia no sirve, la soberanía popular conduce a excesos de la mayoría. La rebelión potencial de las masas. Usted sabe muy bien que la democracia... La tiranía de la mayoría, ese es el miedo detrás. La democracia no es la solución a todo. Eso sí lo decimos claro y lo sostenemos. Incluso, por ejemplo, Marx... Yo sí creo que es un medio y un fin. Por ejemplo, Marx viene también, que usted dice que viene de esos extremos que ya no es, pero usted conoce, que dice la democracia va a ser utilizada. Y él dice, debe ser utilizada para llegar a la dictadura del proletariado, la democracia. La democracia la está usando Chávez para quedarse vitalicio. Entonces, nosotros estamos haciendo énfasis no en la democracia, sino buscando el Estado de Derecho. Estamos buscando el respeto a los derechos de las personas. Y vamos poco a poco, vamos ejerciendo, y entonces encima construyamos. Primero, ¿cuáles son los los derechos fundamentales? Y de ahí vamos viendo qué se aplica a respetar, porque la democracia no puede ser, la mayoría esclaviza, pues dice la esclavitud incluso podría ser. Con todo respeto, el tema es precisamente en discutir la propuesta, porque muchas veces de buenas intenciones está empedrado el camino a muchos lugares. El tema es, por ejemplo, el tema de la elección uninominal, reformando la ley electoral se puede. El tema de los distritos, reformando la ley electoral se puede. El tema del organismo judicial el tema del organismo judicial no es de fondo, discúlpenme. Sí es de fondo. Discúlpenme, pero no. El tema de tener 15 magistrados en la Suprema, el tema de tener magistrados vitalicios, y el tema, fíjense que lo que sí me preocupa, es que la Suprema manda el presupuesto y se aprueba. Tenemos de la ahorita, misma manera que lo hace, de la misma manera. No es ahorita. Tenemos magistrados, tenemos puestos que están ganando 60,000 quetzales mensuales. ¿Sí? Y ahorita ustedes están proponiendo 15 magistrados, y aquí Alejandro no me dejará mentir, ya no existe ni la casación civil en Guatemala. El tema aquí, si se le quiere entrar al tema de justicia, y lo dijo el relator que acaba de venir, es quitarle ese poder administrativo que tiene la Corte Suprema. Y para eso sí estudiemos una reforma constitucional. Pero darle ese poder administrativo a la Corte Suprema, pero dividirla ya no en 3, en 15, y encima de todo mantener una presidencia rotativa cada año. No dice cada año. Eso se altera. Bueno, cada cierto tiempo. Digamos, va a ser siempre rotativo. Cada 5 años. Los problemas que estamos viendo en la actualidad, porque en la actualidad, precisamente por el alto nivel de politización de la Corte, es que llevan 27 intentos
todos queriendo ser presidente, porque desde la reforma constitucional del 94 se instituyó que la presidencia se iba a rotar una vez al año, lo cual es perfectamente absurdo, cuando funcionaba mejor antes un presidente por los 5 años de la Corte. Y puedes observar el nivel de politización que se da en casos específicos. Por ejemplo, en casos donde se han contrapuesto las posturas de la Corte frente a la Corte de Constitucionalidad, particularmente referente a la inscripción de Ríos Montt como candidato presidencial, se puede ver que una Corte nombrada por un poder político anterior, por ejemplo, fue la única que se opuso a otro poder político que estaba perfectamente copado por el partido que gobernaba en ese momento. Entonces el factor temporal es clave aquí. Sí. El factor temporal es imprescindible, porque si no vas a tener instituciones que van a estar dominadas por el poder político de coyuntura, como hemos tenido desde el 85. Merecen una glosa aparte, pero hay los 3 ejes fundamentales de la reforma: el Senado, el Congreso y el Ejecutivo, a mí me parecen un verdadero atentado contra la democracia. Y eso sí debería ser explicado, de por qué se propone un Senado generacional con esa ausencia de soberanía. Aquí lo que vemos es... Tenemos derecho a elegir y ser electos. Sí, vamos a ir a publicidad y regresamos en un momento para seguir en Libre Encuentro con un análisis de la propuesta pro reforma. Bienvenidos, Libre Encuentro. Estamos analizando la propuesta de pro reforma para una reforma constitucional. Es evidente que el proyecto que ustedes proponen provoca debate, dudas, discusión, pero es importante, de eso se trata, la democracia. Muchas veces por querer llegar muy rápido, si corremos nos podemos caer. Y una de las preguntas que hay es si de repente se logra un cuerpo legal que tenga una legislación pues muy sofisticada, muy moderna, que en teoría busque un mayor respeto al Estado de Derecho, pero no hay una cultura democrática por parte de los ciudadanos que responda o que pueda, digamos, vivir o convivir con una legislación. Realmente no se logra el objetivo que ustedes buscan. Y ahí es donde tenemos un problema en América Latina que es muy grande, y es que hay un alto nivel de subdesarrollo cultural en lo que respecta a la construcción de esos respetos y esos valores que debe tener un modelo democrático. Entonces, ahí hay una contradicción. Y la otra que la planteo de una vez para que ya ustedes la discutan es ¿cómo pueden asegurarse ustedes de que a la hora de llevar realmente al Congreso la propuesta ya recibida para ser discutida y aprobada o reprobada a través de una consulta popular, los diferentes sectores políticos agreguen, quiten, pongan, y eso se convierta en algo que ya se ha mencionado, en una discusión de apertura total y que pueda pasar cualquier cosa con la Constitución que tenemos? Sí, ese es el primer peligro. De hecho, hoy yo estuve en el Congreso esta mañana analizando las prioridades legislativas de este año, y para nada aparece ninguna reforma constitucional, ni siquiera el tema de las comisiones de postulación que propuso Ninet, porque hay una actitud de los diputados de seguir la cosa tal como sigue, y los 105 votos va a ser harto difícil. Mire, en YouTube hay videos de apoyo a pro reforma, donde el enemigo principal a combatir con este proyecto son los políticos, es la clase política. Ese es precisamente entonces, el punto. Entonces, el sistema político en Guatemala hoy por hoy no es un sistema democrático, es un sistema, lo que tenemos aquí es una partidocracia. Los que mandan aquí son los partidos políticos y hay varias razones de esto. En primer lugar, el elector nunca sabe por quién vota. En segundo lugar, los, digamos, aspirantes al Congreso que tienen posibilidades de entrar no son designados democráticamente, son designados internamente por los partidos. Entonces, cada diputado que haya en el Congreso, así sea nacional o distrital, obedece a los intereses del jefe de su partido, y ahí es donde se negocian las agendas. Por eso es que en las prioridades de ellos no les interesa en lo más mínimo discutir estos temas, porque el debate político es negociaciones de intereses entre distintos partidos. Pero no hay democracia representativa donde los partidos no tengan. Lo que se pretende precisamente es darle representatividad al sistema, haciendo que el proceso político esté
en una relación más cercana entre el ciudadano, el votante, el elector y su representante. La elección uninominal, por ejemplo, es una manera de lograr esto. Sí, la definición de distritos electorales es una manera de lograr Es un tiro a esto. la cabeza de los partidos Yo políticos. les quiero resumir algunas cosas que ustedes tienen razón. Por ejemplo, la Constitución no está toda mala. Tiene partes muy buenas. Y toda la parte del título del título 2, es decir, que habla de los derechos individuales, donde están las garantías fundamentales para los ciudadanos, también planteadas. Pero el resto se ve la discusión de los intereses en una asamblea constituyente. Ahí fueron las negociaciones de articulito contra articulito. El grupo que llegó aquí, el otro grupo, bueno, les voto a favor de esto, si cedo en esto, se transmite en eso. Yo creo que la forma civilizada, porque perfecta no es, pero está buena. Es producto del consenso. Está No es buena. legítimo eso. ¿Perdón? Fue el producto del consenso de esa Correcto, época y pero está no- bien. O sea, no pero hay hubo una cosa, ninguna Fue el producto bancada del intercambio de mayoritaria. intereses Pero de esa digamos, época. hay bien, consensos, está no es bien. democrático. hay consensos Eso es democrático. buenos y consensos a veces no muy buenos, dependiendo de los contexto intereses fue del antidemocrático. momento. Ahora, nosotros queremos entrar a una discusión precisamente de la altura de que hablemos de ciertos principios generales. Hay cosas que se pueden afinar. Hay cosas, ir haciéndole el afinamiento a esa, que funcione una democracia, es lo que quisiéramos. Pero hoy día, la población, según las encuestas de las que sí creo, más del 80% dice la democracia no funcionó para estar mejor. Y se puede Entonces, registrar eso es cualquier peligroso. país de América, es decir, cualquier país de Europa o de Estados Unidos, y las encuestas van a ser lo mismo. Y eso Y a es lo- pesar eso es de lo- eso, ese 80% va a las urnas y vota por los mismos políticos y por las mismas corrientes ideológicas Pero y ¿sabe qué? políticas. Pero porque no tienen Porque otra ese es, opción. ese Es que había una confusión de las prioridades de la gente, de cualquier persona. Es primero que se respeten sus derechos. La democracia debería ser un medio, pero no es un fin y en la democracia solo como la que conocemos. Por ejemplo, algunos dicen, miren, el sistema bicameral no le va a funcionar en Guatemala, porque eso no. ¿Por qué? Si estamos probando lo mismo y no funciona, ¿por qué no vamos a probar algo distinto? Que sí está en la cultura. En la cultura, incluso de nuestras poblaciones indígenas, está con los consejos de ancianos, el respeto a la edad y a la experiencia de las personas. Y que en este caso, lo que usted mencionaba del Senado, que creo que es importante que se sepa cuál es el fundamento. Es un perfil distinto al legislador que siempre vamos a tener en una Cámara de Diputados. Queremos un perfil distinto, asignándole a las dos cámaras funciones distintas. Esos son los fundamentos en los cuales estamos y que usted lo ha podido ver tal vez en el librito de Hayek. Sí, es todo el poder a un cuerpo de 45 No personas. es todo el poder porque están divididos, precisamente hay balances, mucho más balances sentimos nosotros de los poderes Casi que todo hoy tiene hay. que pasar por el Senado para pedirles permiso y ellos están allá. No, fíjense que sí. Tal era- Yo sí coincido. Yo No, les no digo dice que Erlich. habría que verlo, porque no es lo que usted me está diciendo después de leerlo. Con todo respeto, yo veo un Congreso que puede decidir la destitución del presidente si hay corrupción. Sí. Imagínense una Luego cuestión de una así. petición Y- de 100.000 firmas de ciudadanos. No. No, actualmente ya hay se una puede. causal ahí, Actualmente una cuestión ya se puede. sin la firma, donde el Congreso entonces lo remite a la Y consulta obligatoriamente. popular. Eso Y es- otra cosa es, no se está legislando nada de juicio político. Aquí no se está legislando juicio político, se está tocando la moción, se conoce lo que dice y se va a la consulta. Y otras cosas. Y con Perdone, pena- y con yo pena le- de yo estoy- cárcel, yo estoy de No acuerdo habían con- leído algunas cosas porque sí hay, actualmente ¿Perdón? ya existe el Así está. mecanismo que dice, pero el VAX está Bueno, difícil. yo tengo la última la versión de ayer despedir pues, de al la presidente. página web. Es que ahí se obliga a que 100.000 ciudadanos pueden llegar al Congreso bueno. y decirle, No, pero miren, hay que el problema- revocar a este presidente. El Congreso tiene que decir en menos de 30 días que sí, y aquel que se oponga tiene que ser procesado Pero el tema, judicialmente. solo déjenme terminar aquí la idea. Y si yo como porque diputado sí es lo digo- que me preocupa a mí bastante es esto No. de la destitución, está bien, pero no está el referéndum revocatorio contra los senadores, no está contra los diputados, Lo contrario no no puede está contra los gobernadores que están poniendo electos, Es que no tiene- está la personalidad jurídica de los departamentos, si van a tener presupuesto tiene que tener personalidad jurídica. Entonces, es decir, estamos abriendo el referéndum revocatorio, pero solo el presidente de la República para un linchamiento. Y Estamos cada 2 destruyendo años. la institución de la presidencia ahí. Poquísima gente. Y el tema es, también le estamos dando poder al Congreso para que destituya al rector de la Universidad de San Carlos, para que destituya al director del ICS. Para cualquier funcionario público lo puede destituir. Miren, es un superpoder. eso no está, que la ahí destitución está. no está. Pero si aquí está, lo podemos hasta buscar si No, quieren. no está. Solo que haya un corte y lo Nosotros buscamos. no El tocamos tema es muchas ese. cosas de la Constitución que ya están.
Solo estamos ampliando. Por El- ejemplo, el- nosotros el decíamos, Senado puede ¿quiénes son revisar- los dueños del país? El Senado Somos todos puede someter a guatemaltecos. revisión toda la constitución anterior, digamos. Inclusive si es el 10% para las municipalidades, No lo lo puede tocamos. revertir. No, no Pero lo el tocamos. Senado tiene derecho a hacer una revisión. Ahí está en el artículo dedicado al Senado. No. Puede El Senado- revisarlo todo. El Senado solo puede dedicarse a ver las grandes, ninguna legislación que se aplique a casos específicos, solo son generales, abstractos, los grandes códigos que no se cambian a cada rato. Derecho que privado. no Ni tiene- es un más el legislador derecho constitucional privado tampoco. especialmente, pues eso Sí, lo... sí, bueno, ¿Cómo, se- es- cómo y es garantizan un legislador ustedes que al llegar constitucional. al Congreso el paquete completo de propuestas de cambio que ustedes están proponiendo no sean tocadas y que no Mire, nosotros puedan tenemos, agregarse sí, muchas tenemos cosas más? actualmente, todos los días llegan 600, 800 firmas y la gente le está gustando el tema de cambiar. Digamos, por 60,000 y cada día que pasa llegamos más. Esto es un proyecto. Nosotros hemos esperado que salga un proyecto también, pero no ha habido otra propuesta. Si en el Congreso se quiere cambiar... Primero, hemos hablado con políticos. Yo creo que al político le conviene una oxigenación del sistema. Y el político tiene que jugar con las reglas del juego, y mejor si son más decentes las reglas del juego, se prestigia más la actividad del político. Creo que esto no va en contra de los políticos, porque sería difícil que lo aprobaran en el Congreso si esto fuera totalmente adverso. Cambia el sistema, pero la habilidad del político es estar en un sistema, y mejor si es un sistema que esté más, Claro, más transparente. más limpio. transparente. Ahora, si en el Congreso le quieren meter otras reformas, eso no es el proyecto que la gente firmó. Entonces tiene que presentar otro proyecto, y si hay 10 diputados, como dice la Constitución, o si está el Ejecutivo, o si está la Corte Constitucional, que cada uno presente su proyecto, pues que se vaya. Y miren, lo que estamos diciendo es que decida el pueblo. Ni usted ni nosotros. Tenemos que construir algo de fundamentos. Ahora, si somos realmente democráticos, queremos que la gente decida. Entonces que se vaya a consulta popular, porque el Congreso, el espíritu de la Constitución no es que ellos, tal vez es para desechar algo que sea muy banal, algo muy fútil, algo, una propuesta que no sea bien pensada y estudiada, pero es la población la que va a decidir. Y eso es lo que queremos, señores diputados, el espíritu de ese artículo de la Constitución es que ustedes lo vean, es una propuesta, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Es coherente y todo, pero que pase a la población para que decida y se vaya a la consulta popular. Y aquí es donde yo veo, digamos, con todo respeto, se los digo, algunas, digamos, inconsistencias con opiniones que uno recaba generalmente hablando en la opinión pública. Por ejemplo, la revocatoria de mandato. Ese fue un tema, ahora que ustedes lo han traído a colación, ese fue un tema de campaña que todos los candidatos a presidente ofrecieron, revocatoria de mandato. Incluso tuvimos uno que dijo que si en 100 días no resolvía determinado asunto renunciaba, y ahí se pasó los 4 años que le tocaron. Entonces la revocatoria de mandato es un tema que la población exige, es un tema que a la población le parece democrático, que le parece O puede ser esencial. demagogia política. Pero está O bien, sin embargo, eso está bien. Aquí hay una idea en cuanto a proponer un mecanismo de revocatoria de mandato. Bueno, discutámoslo. Está el tema de la... Pero que ese es el punto, Alex, de que que mucha si, gente... si decimos, discutámoslo, significa que puede sufrir modificaciones, y la premisa es, no puede sufrir modificaciones. Es que si ustedes abren la discutámoslo, posibilidad me para que refiero, esto se sometámoslo a la reforme, decisión de la población por una reformar vía todo. democrática, ahí está. ese es el tema. Entonces yo puedo elaborar mi Yo propia considero, propuesta. Dionisio, que el tema más importante es la reforma al organismo judicial. En Guatemala no hay justicia. Y el sistema no ha dejado de que la justicia se dé. Yo creo que la persona más afectada a la justicia es el más pobre. El más pobre es el que no llega porque no puede pagar un abogado, porque no puede pagar un buen bufete de abogado que lo defienda. Yo creo que los cambios, yo identifico 4 cambios puntuales al organismo judicial. El primero, el presupuesto. Yo estuve haciendo números y en Guatemala tenemos un juez por cada 25,000 habitantes. Una población como Inglaterra tiene un juez por cada 10,000 habitantes. Quiero aclarar de que no se trata de poner más jueces, se trata también de hacer cambios de fondo para que esos jueces, los incentivos de los jueces sean hacer justicia, sea hacer una carrera judicial. Bueno, el otro punto, aparte del presupuesto, la manera de elegirlos, que eso ya lo tocó usted. Esas comisiones de postulación las estamos reformando de alguna manera para tratar de alejarlas un poco de la política. Puede ser que no sea la manera más perfecta que haya, pero consideramos de que va a mejorar a la situación actual. El tercer punto de cambio, que hayan vistas públicas, que cada candidato para ser magistrado a
a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad o a la Corte de Apelaciones, pueda ser denunciado por cualquier otro ciudadano, decir, este es un estafador, este es un corrupto. Sí, eso está recogido en la propuesta que presentó Ninés sobre las comisiones de postulación. Pero Bueno, el problema del dinero, es que no se le puede entregar dinero a un sistema corrupto como el sistema judicial ahorita, que hay que combatir la impunidad. Estamos proponiendo cambiar el punto para ir a nuestro corte. Sí. El cuarto punto es que los magistrados sean vitalicios. Y esto quiero dar el argumento que está detrás de la propuesta. Y es de que al final del día las leyes están escritas. Y si estamos cambiando como actualmente los magistrados cada 5 años, cambia la manera de interpretar esas leyes. Si hay alguien de manera vitalicia, hay un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de manera vitalicia, va a haber interpretación. ¿Y si el sistema se equivoca y elige en forma vitalicia a unos que no funcionan? Pues vamos a tener esa estabilidad de interpretación de las leyes, tal vez erróneamente. Hay mecanismos de corrección. Tenemos que ir a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Libre Encuentro y un análisis a la propuesta pro reforma para reforma constitucional. Bienvenidos a Libre Encuentro y un análisis a la reforma constitucional propuesta por el Grupo Pro Reforma. De lo que estamos hablando acá es de que hay un desencanto a nivel latinoamericano en el sistema democrático. No hemos logrado los mecanismos, los acuerdos para hacer progresar más nuestros países. Y claro, hay muchos sectores y muchos líderes tratando de buscar los mecanismos y las formas de lograr pues eso que todos queremos, sociedades con más bienestar, con más respeto a los derechos de los individuos, con más libertad individual, con más posibilidad de salir adelante. Y evidentemente nos está costando. Entonces hay propuestas como estas que se plantean y ustedes mencionaban acá que la Constitución del 85 es todavía inocente, como lo dijo Elique Fuentes de Starac, y luego hay que darle la oportunidad de desarrollarla. Pero otra vez traigo yo a la mesa el punto de qué sirve tener una constitución perfecta si la cultura de nuestras sociedades no funciona. Y esa cultura pasa por un proceso educativo de generaciones, el que se vaya construyendo una forma de pensar, una forma de actuar, que se respete cierto código de valores, que sean propicios para el desarrollo, para el respeto a los derechos, para el Estado de Derecho. Entonces, hay una contradicción ahí. Dice que podemos coincidir en el diagnóstico ambos, incluso en algunas partes de las soluciones, pero no necesariamente en todas las conclusiones a las que arriban con este determinado sistema de pensamiento. Entonces, por ejemplo, mi hija me dice que tiene 13 años, y yo no quiero vivir en este país todo el tiempo porque es una lata. ¿Sí? Yo le digo, tiene razón, pero tener la fortuna de estar viviendo en un país democrático, como no ocurría cuando yo estaba todavía joven, a los 13 años, ya había persecución fuerte por lo que uno pensara, y mucha gente ha caído de todos lados. Entonces, necesitamos consolidar un régimen democrático, un texto constitucional que va a tener brechas con la realidad todavía, pero necesitamos entonces hacer reformas moderadas, moduladas y consensuadas, porque si no yo tendría el derecho de decirle al resto de la sociedad guatemalteca, miren, esta es la propuesta que yo tengo y esta es la mejor, la más pila, ¿verdad? Digamos, entonces que se someta a consulta popular. Y si no me dicen los 105 diputados que mi propuesta es la correcta, los voy a acusar de haber torpedeado la saneación del país, cuando no es cierto. Lo que pasa es que no se ha sometido. Mira, el debate está abierto. El debate lo empezamos. ¿Cuántas firmas lleva la propuesta? 60,000 más o menos llevamos al día de hoy. ¿A cuántas hay que llegar para...? El mínimo eran 5,000. Ya. Eran 5,000 el mínimo. Consideramos que estamos dando oportunidad. No es una campaña nacional. Sin embargo, tenemos un buen grueso que 40% de las firmas tal vez son del interior. Si lo pueden mandar por fax. Yo personalmente he ido a 12 departamentos a explicar la propuesta, a darla a conocer. La idea es que de ese peso signifique algo para un mensaje de la ciudadanía ¿A cuántas firmas quieren llegar? Nosotros estamos planteando para ir el mes entrante con las que tengamos al Congreso. Hemos hablado con ya algunos líderes del Congreso, incluso no están del todo verdad en que no esté en la agenda, tal vez oficialmente en agenda, no, pero sí salió públicamente el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales diciendo que estaba el punto de reforma constitucional y la reforma de prorreforma, la propuesta. Al llegar ustedes al Congreso con las firmas que tengan, ¿cuál es la solicitud concreta que hacen? Como dice la Constitución, que se tiene que conocer de inmediato.
Y me imagino que lo normal es que esto tenga que pasar a la comisión correspondiente y se empiece el dictamen. Pero nosotros estamos dispuestos, estamos lanzándoles... puede quedar ahí 3 años, podría quedarse eternamente. Nosotros estamos lanzándoles ahí la propuesta que la discutamos públicamente, que hagamos pública la discusión de esa comisión con nosotros sobre los argumentos para entrarle al fondo, porque aquí no da tiempo a hablar de muchas cosas que están muy detrás de esto. Es cierto, hay cosas que se podrían modificar sin hacer la Constitución arreglos, como la ley electoral nada más y de partidos políticos. Ahí podría bajarse a 80 diputados, que es lo que nosotros proponemos. Hay una propuesta de 110 y dentro de... Pero nosotros queremos que quede permanente la Constitución, fijo, y no que esté dependiendo del crecimiento poblacional. Sino la próxima elección sería como de 200 y pico de diputados. El anonimato no es bueno tampoco en la medida que son más grandes estas instituciones. Después no va a alcanzar el Estadio Nacional para que tenga sesiones el Congreso. Entonces creemos que hay que hacerlo en la Constitución para que quede fijo. Si son 80, si son 90, si son 70, no sé, pero nosotros proponemos 80, está en los acuerdos de paz. En fin, es una cifra. Sí, nosotros, en lo personal, lo que he visto, obviamente hay muy buena fe, pero el tema es que están abriendo una puerta que no sabemos qué consecuencias puede tener. Llevar una propuesta de reforma constitucional al Congreso, no sabemos qué monstruo va a salir. Y los acuerdos de paz son el mejor ejemplo, donde eran 4 o 5 reformas y se presentaron 80. El tema de acá es bien fuerte. Veo, por ejemplo, insisto siempre en la ponencia, esto de que el Congreso puede destituir funcionarios, cualquiera que sea. Está el tema de que la actividad de los ministros no está arreglada en la Constitución, sino que lo va a decir el Senado. Está aquí. No, perdón, o sea, lo de los ministros. Los ministros, no, aquí no, el Senado no se mete en nada de la Perdón, pero ahí administración. dice, suprimido, eso lo regulará el Congreso. Así dice acá. Se refiere a hacer una ley orgánica del organismo ejecutivo. Es como que el la que Congreso de la tenemos República va a Ahora estar mismo, conformado por es 2 lo mismo. cámaras. Imagínense que es una constitución que no va a tener las funciones del ministro. Son 2 cámaras, pero Los una diputados mira van a derecho seguir viendo privado. todo lo que es la interpelación en ministros, Por los eso, funcionarios. pero uno mira derecho privado y la otra mira derecho público. Hay unas mezclas. Nosotros, como abogados, nos cuesta deslindar a veces qué es derecho privado y qué es derecho público, y los conflictos los va a tener la Suprema, ni siquiera los va a tener la Corte de Constitucionalidad. Pero hay un tema, nosotros nos decimos todo lo que es derecho privado, Senado, y todo lo que es derecho público, Congreso. Pero es más o menos, ahí va. Ahí Pero está sí, mezclado porque, por por ahí ejemplo, va. el Senado va a ver de los nombramientos que se quiere al máximo, digamos, quitar la influencia de los partidos políticos, como son magistrados, como son el Contralor General de la Nación, como es el Fiscal General de Eso la está Nación. bien, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, eso está bien. Entonces, pero no requiere una reforma constitucional necesariamente. Digamos, ahí se pueden establecer reformas legales e institucionales que den la seguridad de que no hay cubotización política en las instituciones. Es que los mecanismos de designación de todos estos funcionarios sí están en la Constitución. No hay otra manera de hacerlo que no sea cambiando la Constitución. Pero digamos que ese no es un grave problema de la democracia. Eso no está perjudicando es mejorar el sistema, la prosperidad del país ni mi propia libertad. Eso no lo está haciendo. No es lo esencial. La ausencia de la justicia, digamos que el que no funciona la justicia por muchas de esas cosas, que esos amarres, facturas políticas, todo eso hace que no funcione. La incertidumbre también del mismo magistrado, su corto plazo en que está, la forma en que fue electo, le debe a los políticos, tuvo que ir a hacer cabildeo con las bancadas para que lo eligieran. Todo eso hace que los incentivos sean perversos en el ¿En qué sistema. países funciona un modelo constitucional como el que ustedes proponen? Aquí van a venir a copiarlo. No funciona así en ninguna parte. Si funciona, mire, la gente es la que va a decidir. Es la tierra prometida que va a venir a otra gente a aprenderlo. ¿Sabe cómo empieza a cambiar la cultura? La cultura empieza a cambiar cuando la gente siente beneficio de lo que está pasando y dice, estoy mejorando. Entonces, ese cambio de cultura no es a la fuerza. Iniciativas parecidas en el resto de América Latina. Hay un blog en Ecuador donde exactamente el mismo texto que se está manejando aquí se está proponiendo allá. Allá sí, la única diferencia es escoja usted entre una constitución o esta de principios, que está bien, yo no peleo con eso. Pero digamos, hay una serie de iniciativas en América Latina en la que la inspiración obvia es la de nuestro estimado académico Hayek. El de Economía. Y claro... es que mire, Manuel Ayau lo han llamado a otras partes de América Latina a que explique estos fundamentos y no solo, y ahorita entonces, últimamente también, porque están... Digamos, pero hay una corriente de América Latina que nos dice que esto hay que dejarlo, que esta piel hay que dejarla y avanzar a otro modelo de Estado que empiece liberal. Que empiece a funcionar algo mejor. Pero sí es muy peligroso no nos vayamos plantearlo. al plano tan filosófico, porque al final incluso estas cuestiones sí
pueden hasta requerir un estudio muy profundo, pero temas que a la gente le hacen sentido, como una población que está frustrada todo el día cuando ve funcionarios corruptos caminar libres por las calles impunemente, de lo más descaradamente, y que se origina, por ejemplo, en un Contralor General de la Nación que no hace una función adecuada porque su nombramiento está precisamente supeditado a un interés. Esas cosas pueden hacer enormes diferencias en la vida política de los guatemaltecos, y esos son precisamente los temas que se están abordando. Hay varios sectores que han propuesto incluso la supresión de la Contraloría General de Cuentas. Hay Algún varias iniciativas. mecanismo de fiscalización tiene que haber. No pueden actuar los funcionarios públicos sin ningún tipo de control, pero el problema es que si el control está politizado y está supeditado a un interés. De que tengamos ese nivel de impunidad no es culpa de las leyes, insisto. Igual lo vamos a poder poner acá, y perdónenme, y les insisto mucho y con todo respeto, pero no es un cambio sustantivo en el organismo judicial, es al contrario, darle más poder a las comisiones de postulación. Ahorita tenemos 9 decanos de facultades de Derecho, 9 más presidente del Colegio de Abogados más el Tribunal de Honor, los 11 propondrían una cuestión ahí, una lista, después dice de sorteos y después habla de mayoría. Pero actualmente hay más, porque hay más representantes ahorita de las comisiones de postulación. hay. Nosotros hacemos una disminución y lo ponemos que sea el representante nato. Sí, pero le están dando el poderes. Colegio de Abogados, Fíjese ustedes usted. saben muy bien que dice que están todos los partidos representados ahí. Por y ya eso, empieza precisamente el cabildeo. por eso, es que ese es el punto. Y también tenemos decanos que están terriblemente comprometidos también. Aquí hay candidatos presidenciales que tienen universidades, pues, y lo primero que hacen es fundar su facultad de Derecho, precisamente por el poder que tienen. Entonces, si hay que reformar las comisiones de postulación, hagámosla. Perfecto, yo soy el primero en decirlo, pero no fortalecer lo malo que tenemos. Miren lo que vale usted la elección de decano de San Carlos, lo que costó la vez pasada, lo que están gastando por ser decano de San Carlos. O sea, es terrible lo que está pasando en este país por los movimientos de poder que tienen los decanos, precisamente. Y la academia se está quedando atrás. Eso no quiere decir que estemos Estamos mejor de acuerdo en que es en la perfeccionable el producción de sistema. abogados. Y tenemos que irlo perfeccionando con los que ven el día a día de cada uno de los detalles, digamos, que le afecta estos cambios, pero con el mismo sentido que es transparentar, generalizar las normas Ahora, y respetar los derechos. Los peligros gravísimos que tiene un proyecto como este es que se hagan y que de todos modos no funcione. Porque entonces la poca esperanza o ilusión que pueda provocar un proyecto de reforma, si no da los resultados que se esperan, todavía frustra más y lastima más. Pero creemos la que es más credibilidad de la peligroso democracia. el fallo de una asamblea constituyente que hace borrón y cuenta por nueva supuesto. a un sistema Bueno, claro. que es perfeccionable. Claro. Que nosotros estamos diciendo, miren, veamos con ya una cultura de ir cambiándolo poco a poco. Bueno, la Constitución dice que no se puede hacer borrón y cuenta nueva con una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, Somos hay una parte, aspectos que no se pueden tocar. digamos, no es de Pero es tabula mucho rasa. más. Sí. Pero sería mejor, digamos, La discusión. por ejemplo, yo la otra cuestión que cuestiono, aparte de eso, la revocatoria, donde es automática a los 2 años, o puede ser automática a los 2 años. Y yo tengo la prohibición de disentir, porque si yo fuera diputado y digo, ¿y por qué quieren votar a mi presidente? Miren, en ese momento soy procesado judicialmente. Solo con preguntar. Yo le Porque quiero, así está yo planteado. quiero explicar No bien es ese así tema como porque está ya se quedó un expresado. poco en el aire. Antes de que seamos procesados tenemos que ir a publicidad y regresamos en un momento para nuestro segmento final. Así está planteado. Bienvenidos, Libre Encuentro y análisis de la propuesta de prorreforma para una reforma constitucional. Es evidente que los estados de América Latina tienen serias deficiencias, no funcionan y eso está provocando los grandes problemas que tenemos de atraso, pobreza y falta de acuerdos para lograr un modelo de desarrollo que resuelva. Yo quiero insistir otra vez en el problema educativo, en el problema del subdesarrollo cultural que hay en nuestras naciones para realmente acceder a la posibilidad del desarrollo. ¿Es una reforma constitucional un elemento importante de ese rompecabezas necesario o no? Y lo uno al decir, las constituciones que tenemos en América Latina en este momento, ¿están dando el resultado que esperamos o tienen deficiencias que pueden mejorar? Bueno, todo es mejorable, definitivamente, todo es mejorable. El tema es que cuando vemos la experiencia latinoamericana en reformas constitucionales recientes, y hablemos Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, fue el tema de la reelección, Argentina, el tema de la reelección presidencial fue la que suscitó esa reforma constitucional.
Y se reformaron, claro, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero vemos que de la izquierda o de la derecha siempre se quiere reformar la Constitución. Y ese es el tema acá, precisamente. Acá nosotros tenemos un problema de impunidad y por eso yo en lo personal incluso objeto mucho la campaña de ustedes mediática, porque el tema de impunidad no lo vamos a resolver con una reforma constitucional. Ojalá cualquiera que ha sido golpeado por la violencia de este país quisiera esto, pero no lo vamos a hacer así. Y no lo estamos haciendo así porque ahorita incluso tenemos un Estado donde existe la CICIG, pues. Imagínense que nosotros tenemos aquí intervencionismo internacional porque no somos capaces de poder investigar los casos. Bueno o malo, yo no me voy a meter si debería existir o no. El cierto es que existe. Y nosotros mismos como guatemaltecos estamos reconociendo que somos incapaces de poder hacer eso. Entonces el tema es drástico. El tema no tenemos lo que usted dice, la cultura de cumplimiento de la ley, pero nosotros mismos no lo exigimos. Y ese es el gran punto acá. Y por eso a mí me preocupa mucho, y se los insisto, y el SECON lo ha dicho institucionalmente también, abrir la puerta de una reforma constitucional en estos momentos en el Congreso de la República. Cada campaña política, el que quedó de segundo, el que quedó de tercero, e incluso el presidente Colón, pero él cambió de discurso siendo candidato, prometieron reforma constitucional y no nos decían qué querían reformar. Hay una diferencia sustancial aquí con, digamos, los ejemplos que has puesto, porque todos estos casos al final son el resultado de un movimiento, de un caudillo, de un interés político muy, muy peculiar por perpetuarse en el poder. Incluso se podría incluir, valga la redundancia, incluir ahí el caso de Colombia. El punto sustancial de la reforma constitucional de Colombia fue permitir a Álvaro Uribe reelegirse, y es exactamente lo mismo que se ha dado en los otros ejemplos que has dado, que es Ecuador, igual. Bolivia, Venezuela. Entonces, y los ejemplos de Guatemala, antes las constituciones eran modificadas. Valera y Ubico. Exactamente. La diferencia sustancial de este proyecto es que esto se perfila como una iniciativa ciudadana, con un apoyo ciudadano significativo, que es lo único que nos va a salvar, digamos, del riesgo en que nos podríamos poner si esto viene precisamente de una agenda política específica, como es lo que ha sucedido en otros países. Por eso es que deberíamos tener mayor interés realmente en que provenga de una iniciativa ciudadana una mejora en el sistema que de un interés político que puede ser mucho más peligroso. Sí, Alejandro, pero lo que pasa es que no se te puede garantizar que va a permanecer la iniciativa sin modificaciones en el Congreso. Entonces el Congreso va a entrar a conocerla y va a entrar a modificarla. Pero afortunadamente los guatemaltecos tenemos la última palabra. Un solo y los políticos saben qué es lo peor que deberíamos de hacer. Ustedes pueden dar la llave para abrir esa caja de Pandora. Sí, que por más o menos supuesto, ese es el tema. Yo prefiero correrme los riesgos, creo que cualquiera, para mejorar y no seguir como estamos, porque creo que el riesgo de que esto está creciendo a tal grado en que ya hay editoriales articulistas casi todo el tiempo, hablando que qué va a pasar porque esto no puede continuar como está. Entonces yo prefiero el riesgo de discutir las ideas abierta y transparentemente, que busquemos cuál es la mejor forma de salir adelante. Esa caja de Pandora, eso no me da miedo, discutamos. Solo el hecho que estemos ya hablando de esto a nivel nacional, que era uno de los objetivos desde cuando Manuel Ayago insistía en este tema, y hubo mucha discusión política sobre la viabilidad, lo contrario que iba a poder acontecer, etcétera. Solo con que se empiece a aprender de que depende de una constitución muchas cosas. ¿Por qué es una constitución? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tenemos que pensar en ella? Sí. Y el debate, llevarlo aquí ya es importante, porque entonces puede salir algo bueno, siempre. Porque la otra opción es no hacer nada. Yo tengo 24 años, Dionisio, y yo identifico claramente de que en Guatemala no se respetan los derechos individuales. Lo que hay es un sistema donde lo que prevalece son los intereses de cada grupo, los intereses de unos contra los intereses de otros, y jamás se discute el tema del derecho individual. Pongamos un ejemplo claro para traerlo, como dice Alejandro, que lo pongamos al día. La ley actualmente protege al policía en vez de proteger al ciudadano. Inmediatamente eso le da autoridad discrecional al policía para atentar en contra de los ciudadanos. Si no hacemos un cambio en esa forma de pensar, en esa forma de organizar ese Congreso, ese organismo legislativo, que es el que hace las leyes,
va a seguir sucediendo esto de proteger a estos grupos, como estos policías que atentan contra los ciudadanos. Entonces hay que cambiar un poquito ese tipo de cosas y a eso es lo que apunta Yo como lo veo es que hay toda intención de contener la democracia conlleva al final a vaciar de contenido la democracia. Y en esta propuesta está, para mí por lo menos está clarísimo que hay un tiro a la 100 de los partidos políticos, del sistema partidario. Al eliminarse el listado nacional y dejarlo que solo haya 80 diputados compitiendo por 23 distritos electorales, quedan 3.4% por diputado, además por distrito, o sea 3 por cada distrito, 4 quizás por Guatemala. De estos 3 en lista abierta y uninominal, los partidos no tienen nada que hacer ahí, porque ya básicamente llega el notable, el que tenga más dinero, etcétera. Entonces, la posibilidad que yo tengo de postularme por un partido político se pierde. Y la presencia de un partido político en el Congreso se pierde. Pero, y además, en la primera elección, si digamos en el 2012, entran los 80, esta primera legislatura, solo 40 van a cumplir sus 4 años. Otros 2 van a ir para... Es evidente que aquí para podríamos 2 años. pasar muchas horas más discutiendo y lamentablemente hemos llegado al final. Yo solo quisiera una respuesta final. Si se llegara a aprobar la reforma tal y como ustedes la están proponiendo, ¿en qué momento se presentaría para una elección nacional para el tema del Senado y el cambio en el Congreso? ¿Sería para el próximo proceso electoral? Para el próximo, sí, el Senado podría sí ser inmediato, digamos, después de un proceso de varios meses de un proceso de convocatoria al Tribunal Supremo Electoral. Y en el caso de los diputados afectaría hasta el 2012. Ya. Que Ya sería dijeron más ustedes que el democrático. mes entrante o más o menos, menos. por ahí van a estar presentando ya esta iniciativa para que se empiece a discutir. Esa es la idea. Yo creo que al final de lo que se trata es de que las ideas se presenten a la mesa de debate público y que ahí se discutan con la mayor seriedad y Felicitaciones al pensando programa siempre por en esta el país. primera Sí, hombre, oportunidad. así estamos empezando el tema. Pues muchas gracias, se sigan adelante y veremos el debate público. Estaremos acá en toda la medida de lo posible presentes para poder aportar algo. Así que los esperamos a los señores licenciados y con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias, hasta la próxima.